Tensión a las puertas de los juzgados, donde un preferentista acudía a declarar acusado de desacato a la autoridad. Arropado por 300 afectados, la cita con la justicia terminó con una persona reducida por la policía, un cámara golpeado y un agente refugiado en un restaurante. Patadas y empujones que dan idea de la desesperación que sufre el colectivo. Esto ha ocurrido en Tui, escenas muy similares a las que hoy hemos visto en la Junta de Accionistas de Bankia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La actualidad de las preferentes viene también hoy vestida de subvención. 10.000 euros va a destinar el Ayuntamiento de Pontevedra a los afectados, y de amenaza. La Diputación de Lugo romperá relaciones con NCG si ésta no devuelve el dinero. Por lo demás, no todos los recortes que exige Madrid tendrán eco en Galicia. El PP se ampara en que nuestra comunidad va adelantada con respecto a otras. O Consello de Contas é un órgano estatutario e que, polo tanto, como consta no Estatuto de Galicia, dende logo que poden vostedes ter a tranquilidade de que non vai desaparecer. Enseguida vamos a ver cómo el Gobierno de la Xunta interpreta esos ajustes que recomienda Madrid. Y de nuevo la presión ha podido y Wert ha tenido que dar marcha atrás en sus exigencias. La nota mínima para acceder a una beca será revisada. Tras la lluvia de críticas a ese 6,5 que imponía el nuevo sistema de ayudas, el ministro de Educación anuncia cambios en el corte, aunque no asegura que vuelva a estar en el antiguo 5. Ayer mismo, recordamos, cuestionaba que un estudiante que no llegase al 6,5 en su carrera tuviese derecho a conseguir beca. Reivindico el 5 con toda tranquilidad. Yo creo que a esta altura, ya lo hemos dicho antes, lo del señor Vélez, que es una vergüenza. Creo que todos aprueban con un 5. Vale. ¿Pero qué sería entonces igualdad de oportunidades? Igualdad de oportunidades es que nadie deje de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo. Un antiguo peso pesado del PP gallego, el expresidente de la Diputación de Lugo, Cacharro Pardo, ha pisado hoy los juzgados para declarar como imputado en la llamada Operación Muralla. Un caso que vuelve a la primera plana 7 años después. Acusado de prevaricación, se investigan irregularidades cometidas en la contratación de obras por parte de la institución provincial que habrían favorecido a una empresa integrada por funcionarios de la propia Diputación. Por los juzgados de Lugo también ha pasado hoy este hombre, Juan Carlos Pernas. El fiscal asegura que existen pruebas suficientes para acusarlo de la muerte de su esposa, una enfermera de 43 años. La defensa mantiene que este profesor de instituto actuó bajo un brote psicótico tras descubrir que su mujer mantenía una relación con otro hombre. Un preferentista fue reducido por varios agentes de seguridad, un cámara de televisión resultó golpeado y un policía local terminó refugiándose en un restaurante. Es el balance del juicio que se ha celebrado esta mañana en Tui contra el portavoz de los afectados de Baixo Miño. Se le acusa de desacato a la autoridad. Más de 300 personas acudieron a la cita para arroparlo. Lo que empezó como un juicio desencadenó en una escalada de tensión continua. A las 10 de la mañana, centenares de afectados de 8 plataformas distintas se agolpaban ante los juzgados de Tui para defender a Xulio Vicente. ¡Xulio Vicente! ¡Somos todos! El portavoz de los afectados del Baixo Miño debía responder ante la denuncia interpuesta por un policía por un supuesto desacato a la autoridad cometido el pasado 9 de mayo. Le digo al alcalde, en un momento de tensión, que por favor que controle a los gorilas que tiene abajo en la puerta. Resulta surrealista que nos tempos que corren persoas as que lle roubaron os seus aforros e a súa vida estén sendo xulgadas. Casi 3 horas de juicio que terminaron con la absolución del preferentista y con multitud de incidentes. El primero se producía al poco tiempo de comenzar la sesión. Un afectado, aquejado por un 75% de minusvalía, intentaba entrar en las dependencias judiciales cuando de repente se caía al suelo tras ser reducido por este grupo de agentes. Gritos a las puertas de los juzgados que daban paso a los empujones y en muy poco tiempo a patadas como la recibida por este cámara de televisión en el momento en el que grababa la escena.
El preferentista, reducido por los policías, tuvo que ser trasladado a un centro médico mientras aumentaba el descontento. Entonces se produjo la esperada salida. El agente que interpuso la demanda enviaba un beso al aire a los manifestantes y estos decidían seguirlo a golpe de pitadas. Llamativa escena en la que se volvían a repetir los empujones y que terminaba con el policía refugiándose en este restaurante. Conseguiría salir más tarde por la puerta de atrás. El Ayuntamiento de Pontevedra subvencionará con 10.000 euros a la plataforma de afectados por las preferentes, un dinero que el colectivo utilizará para hacer frente a las tasas judiciales y a los gastos de desplazamiento. La subvención se aprobaba en el pleno de esta mañana con los 13 votos a favor de BNG y PSOE y la abstención del PP, que la considera una maniobra política. Para que no suponga un nuevo agujero en las arcas municipales, la cantidad será retraída de otra partida ya existente, la destinada a la mejora de la accesibilidad urbana. Para poder recibir esos 10.000 euros, la plataforma de afectados ha tenido que constituirse en asociación sin ánimo de lucro. Hay mucha gente que ni las tasas judiciales puede pagar. El abstenerse es una manera muy cómoda, no es manera de dar la cara. Uno tiene que dar la cara por el pueblo. Yo entiendo que entre ellos haya crispaciones, pero nosotros somos el pueblo. Todo lo que veña para apoyos de viajes, de cursos jurídicas, de consultas, todo eso é importantísimo. De feito, temos gastos, pero excusábamos ter estes gastos se cobráramos todos. La Diputación de Lugo, gobernada por el PSOE, romperá sus relaciones con Nova Galicia Banco si ésta no devuelve el dinero de las preferentes a los afectados. La institución provincial aprobaba hoy esta iniciativa por unanimidad. Le da de plazo un mes. Dice que no quiere ser cómplice de un robo en el que los ahorros de los gallegos están siendo empleados para cubrir los agujeros de la burbuja financiera provocada por la incapacidad de los directivos de las antiguas cajas y de algunos representantes políticos. Ambiente muy caldeado en la Junta de Accionistas de Bankia. Un grupo de afectados por la comercialización de preferentes aprovechó la oportunidad para protestar y alzar su voz contra esta práctica. Dentro, el discurso del presidente de la entidad, que ha dicho que esta conseguirá un beneficio neto de 800 millones en 2013, se vio interrumpido en varias ocasiones por los gritos de los perjudicados, que también tomaron la palabra. Según Goirigo Elzarri, casi 145.000 personas han solicitado el arbitraje. Todos los casos estarán resueltos en el último trimestre del año. ¿Cómo me ha dejado Bankia? Señor Sol, por favor. Mire cómo me Señor Sol, retírese, por favor. Mire, así, que lo vea toda Europa y todo el mundo. Nos hemos quitado muchos cafés y muchas cenas para tener para la vejez. Tenían que darle vergüenza a todos ustedes, que han estafado a la parte más débil. ¿Sabe qué hago yo ahora? Ir a clase, porque creo que me han estafado porque no sé nada de nada. Las 8 personas expedientadas durante el transcurso de una manifestación contra un desahucio en A Coruña han presentado hoy sus alegaciones, entre ellas el portavoz nacionalista Francisco Jorquera. Así entraba en la delegación del Gobierno entre aplausos y gritos contra el PP. Junto a Jorquera estaban también 2 ediles del Ayuntamiento herculino, uno del BNG y otro de Esquerda Unida, y el bombero, que se negó a intervenir y colocó una pegatina de stop desahucios en la ventanilla del camión. Creen que se está criminalizando al movimiento social tratando de meter miedo. É incrível que o delegado do Goberno defina como bárbaros os cidadáns que tiveron ese comportamento exemplar frente a leis e frente a medidas bárbaras como as que provocan un drama social como son os desafiuzamentos. Creo que é evidente que forma parte dunha estrategia represiva por parte das autoridades gubernativas para intentar amedrentar a sociedade. En Galicia, los recortes de Rajoy chocan contra el Estatuto de Autonomía. El Partido Popular ha confirmado hoy que el Consejo de Contas se mantiene a pesar de la intención del Gobierno central de cerrar estas instituciones. Feijóo no seguirá el Consejo de Rajoy y no eliminará el Consejo de Contas. Como consta no Estatuto de Galicia, dende logo que poden vostedes ter a tranquilidade de que non vai desaparecer.
Los populares se escudan en que ya han recortado gasto superfluo y que no tienen que acometer directamente los consejos del Gobierno. Pode haber moitas recomendacións que veñan do Goberno Central de Madrid, no que nós xa vayamos adiantados con respecto de moitas outras comunidades autónomas e que non teñamos que tomar esas recomendacións precisamente ao pé da letra. Lo que no aclara el PP es si se trata de una decisión propia o de la imposibilidad de modificar en solitario el Estatuto de Autonomía, un trámite para el que se necesitan 2/3 de los apoyos en el Parlamento o un consenso con la oposición que a día de hoy es complicado, tanto con el segundo partido Sempre estaremos en contra de que se eliminen órganos de control. Como con el tercer partido. Que ten unha grande utilidade para controlar as contas das administracións públicas no noso país. Los populares han reforzado su decisión nombrando hoy al nuevo conselleiro del Consello de Contas, Dositeo Rodríguez, en sustitución del fallecido José Antonio Orza. El exconselleiro de Presidencia con Fraga contó con el apoyo del PP y el PSOE, frente a BNG y AGE que votaron en blanco. Galicia ya tiene nueva ley de carreteras. Votos a favor 40, votos en contra 32, non hai abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a Lei de Estradas de Galicia. Este es el artículo del texto que ha levantado la polémica, el posible cobro de tasas por circular por algunas vías públicas. Ha sido muy criticado por la oposición, acusan a la Xunta de legislar la imposición de tasas en el futuro, el PP lo niega. La oposición ha sido muy crítica también con la Ley de Garantías Sanitarias, que hoy ha comenzado su tramitación parlamentaria. Ustedes pretenden que os galegos e as galegas teñan que pagar taxas polo uso de calquera estrada. A nos isto parecenos unha auténtica barbaridade. Se non crea tasas, se non hai vontade de crear tasas, por que non retiramos o artigo 31? Aumenta a cuantía das sancións e prepara expropiacións a medidas. Que o PP quere impor taxas aos usuarios. Manda truco. Se eles gobernaran e non meteran este artigo, que volverían a implantar a peaxe en Rande a Barcala, en Puxeiros Valviñor, en Carballo a Coruña, na autovía da Costa da Morte, na autovía do Salnés e na autovía do Valbanza. La nueva ley de la cadena alimentaria se adecúa a los intereses de Galicia. Esa es la valoración que hoy ha hecho la consellera de Medio Rural en un foro organizado en Santiago por La Voz de Galicia. Rosa Quintana destaca la creación de la figura de un mediador que finalmente se ha incluido en el texto a través de una enmienda. Asegura que lo más importante es que se distribuyan los beneficios desde el productor hasta el punto de venta. La pregunta de su compañera era si se va a considerar la revisión de esa nota y la respuesta es que sí se va a considerar. El 5,5 ha sido el corte de acceso, por así decirlo, en este curso. Hemos visto los resultados, no se ha producido una reducción sustancial del número de becarios. La semana pasada cambió su idea sobre la nota mínima que da acceso a una beca en bachillerato y hoy vuelve a rectificar, esta vez con la calificación que permite obtener una ayuda en la universidad. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, asegura que revisará ese 6,5 contemplado en el polémico borrador, es decir, un punto más que el año pasado. El anuncio se producía justo después de la reunión que mantenía con representantes de las comunidades autónomas. Curiosamente, hace tan solo unos días, Wert mantenía ante los rectores que la nota no se iba a revisar, vamos, que no había vuelta atrás. El ministro ha cedido a la presión ejercida incluso desde algunas regiones gobernadas por el PP. Si tomásemos como ejemplo el caso de Andalucía, unos 240.000 estudiantes en España se verían afectados por el endurecimiento de los requisitos académicos. Y si retrocediésemos en el tiempo, hace unos años, ¿aprobarían el examen nuestros políticos? Los políticos otra vez nerviosos por las notas por obra y gracia de Wert. Pero alguno lo hace con gusto. 40 matrículas de honor. Toma ya. Yo creo que fue un notable en la reválida. Sí, era un buen estudiante. Luego fui un mal universitario, pero era muy buen estudiante. Entre excelente y matrícula de honor. Pero...
otros a regañadientes. A mí no se me caen los anillos. Repetí porque jugaba al fútbol en aquellos momentos. No lo recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que durante la carrera nunca fui a septiembre. No fui a la universidad, por tanto de esa nota no me acuerdo porque no la tuve. Hay que hacer memoria. No me acuerdo qué nota saqué. Hombre, saqué más de un 5, claro. Yo estuve en el 6,75, creo, o 6,5. Porque lo del 6,5 de Wert, en el fondo, no le gusta a nadie. Reivindico el 5 con toda tranquilidad. Yo creo que a esta altura, ya lo hemos dicho antes, lo del señor Wert es que es una vergüenza. Ni siquiera al PP. Yo creo que todos aprueban con un 5. Ahora la iniciativa de Wert no la aprueban ni los suyos, y más mirando las notas de Aznar, que con ese 6,4, siguiendo la teoría de Wert y del Partido Popular, ni hubiera pisado la universidad. El porcentaje de jóvenes ninis de 15 a 29 años sigue creciendo en España. Supone ya un 24,4% del total, es decir, casi 2 millones. Una de las cifras más altas de todos los países desarrollados. En solo 3 años, el número de recién titulados que ni estudian ni trabajan se ha incrementado un 69%. Son estadísticas de un informe de la OCDE. Y más números, la población española se reduce por primera vez desde que existen datos anuales, es decir, desde 1971. Somos un 0,2% menos, caída que en Galicia aumenta hasta el 0,4%. Datos que son consecuencia de un saldo migratorio negativo. Entraron en nuestro país 314.000 personas, se fueron 476.000. También de que mueren casi 50.000 personas más de las que nacen. Convergencia y Unió, PNV y UPyD han anunciado que se unen al Pacto Europeo de Rajoy y Rubalcaba. No será finalmente un acuerdo de dos, como escenificaba este apretón de manos el pasado jueves en Moncloa. Los 3 partidos apoyarán la proposición no de ley, donde se recoge una posición común ante el Consejo Europeo que se va a celebrar este jueves. El pacto busca avanzar hacia la unión bancaria en toda la Unión, conseguir medidas de apoyo para las pymes y un plan de empleo juvenil. El PP ya ha celebrado el valor añadido que dicen suponen estas incorporaciones. El Ministerio de Hacienda sospecha que Luis Bárcenas podría tener más cuentas en el extranjero. La agencia tributaria ha remitido un informe al juez Pablo Ruz en el que asegura que el ex tesorero del PP puede tener cuentas en Estados Unidos, Bahamas y Montevideo. A estas habría que sumar las halladas en Suiza, donde llegó a acumular 47 millones de euros. Hacienda asegura además que en este informe que anulará la amnistía fiscal a Bárcenas porque contiene información no veraz. Bárcenas regularizó más de 10 millones de euros de su empresa Tesedul, pero no hizo lo mismo con la otra fortuna, 25 millones que tenía en el banco suizo Lombardier a nombre de esa firma Pantalla y de otras compañías. La Fiscalía no ve indicios para imputar a José Manuel Barreiro, discrepa de las sospechas remitidas al Tribunal Supremo contra el portavoz del PP en el Senado, al que Jorge Dorribo señaló como supuesto autor de tráfico de influencias. Y 7 años después de destaparse el caso, el expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, ha comparecido hoy como imputado en la llamada Operación Muralla. Reabierta por el fiscal investiga irregularidades en la contratación de obras por parte del organismo provincial que habrían favorecido de forma sistemática a una empresa integrada por funcionarios de la propia Diputación. Cacharro está acusado de un delito de prevaricación. Su comparecencia se produce por decisión de la Audiencia Provincial tras tomar en consideración un escrito presentado por la Fiscalía. Estoy tranquilo, pero vamos, no hay motivo para estar intranquilo tampoco, pero mira, a mí no me puede parecer nada. Yo vengo aquí, estamos en época de exámenes, vengo a examinarme, contestaré lo mejor que pueda y a ver si apruebo. En la Audiencia Nacional continúa el juicio contra 4 presuntos independentistas de Resistencia Galega. En la sesión de esta mañana, un experto policial ha asegurado que este grupo tiene todos los elementos para ser considerado una organización terrorista. La defensa ha alegado que los explosivos incautados son similares a los que se usan en las ferias. Su muerte conmocionó a la sociedad lucense hace casi 3 años. Montserrat Labrada, enfermera de 43 años,
Perdía la vida en la vivienda familiar que compartía con su presunto asesino, su propio marido. Hoy ha comenzado el juicio. El fiscal asegura que existen pruebas suficientes para pedir una pena de 24 años de cárcel. La defensa mantiene que actuó bajo un brote psicótico. Juan Carlos Pernas se sienta desde hoy en el banquillo acusado de matar a su mujer el 26 de agosto de 2010. Los psicólogos mantienen con toda seriedad que sí, sufrió un brote psicótico derivado de un estrés continuado. La víctima mantenía una relación sentimental con otro señor. El acusado estaba empeñado en mantener su matrimonio a toda costa. En primer lugar por el delito de violencia habitual en el ámbito familiar. En segundo lugar por una agresión que ocurrió el día 1 de marzo del año 2010 y finalmente por el delito de asesinato. Montserrat Labrada, enfermera de 43 años, seguía compartiendo piso con su marido a pesar de que su relación estaba rota. El fiscal mantiene que el acusado, un profesor de química en un instituto de Lugo, planificó acabar con su vida al enterarse de que mantenía una relación con un médico. Durante meses, según el escrito de la acusación, Juan Carlos espió el móvil y el correo de la mujer. El fatídico día, a las 3:30 de la madrugada, entró en el cuarto de la madre de sus dos hijos con un hacha en la mano y la correa de una persiana. Monse falleció en pocos minutos a consecuencia de los 4 golpes que le propinó en la cabeza el acusado. Un jurado popular integrado por 4 mujeres y 7 hombres deberá decidir si actuó preso de un brote psicótico o si preparó a conciencia el crimen. Se enfrenta a una pena de 24 años y 8 meses de prisión. Hoy era el turno de las declaraciones de la policía en el juicio por el caso Bretón. El jefe de la investigación, el gallego Serafín Castro, ha asegurado ante el juez que no tiene ninguna duda de que los pequeños Ruth y José murieron quemados. La deducción, cada uno que haga la que quiera, pero yo la deducción la tengo muy clara. Mi deducción es que han muerto como han muerto quemados. Una parcela, una hoguera fuera de sitio, unos huesos que aparecen, unos niños que han desaparecido y los huesos se corresponden con los niños. La hoguera está precisamente en la finca en la que estuvo esa tarde el propio denunciante, dígame usted. Una joven de 28 años resultaba hoy herida de gravedad en un aparatoso accidente en la Nacional 640 a su paso por Aestrada. Los hechos ocurrían por la mañana. La mujer que viajaba de copiloto ha sido la peor parada. La conductora de 44 años también sufre heridas de consideración. El vehículo en el que circulaban sufrió una salida de vía e impactó frontalmente contra una tajera. Otro aparatoso siniestro, el que se producía esta mañana en la avenida de Marín, en Pontevedra. En plena rotonda, un camionero perdía el control de su remolque y este acababa tumbado en la calzada. Según algunos testimonios, el conductor intentó separarlo de la cabina para continuar la ruta, pero la postura en la que quedó dificultó las tareas a la propia policía local, que en torno a la 1 del mediodía todavía trataba de despejar la zona. Por suerte, y pese a la espectacularidad del accidente, no hubo que lamentar daños personales. Ya están en casa y respiran tranquilos tras un vuelo muy accidentado. Un avión de Air Europa con destino a Vigo tuvo que dar la vuelta para aterrizar de emergencia en Barajas por una avería en una hélice. Los 68 pasajeros vivieron a bordo una pesadilla. Fue uno de ellos quien descubrió el problema al mirar por la ventanilla. Salían llamas. Enseguida dio la alerta. El motor se apagó, la nave tembló y dio un brusco giro. Siguieron el trayecto hasta la capital de España con una sola hélice. Una de las ocupantes, la senadora Ángeles Marra, ya ha pedido que se supriman aparatos como este que acaban de empezar a operar en Peinador. O comandante pues, nos lanza un mensaxe de tranquilidade, pero temos que volver outra vez a Barajas porque hubo un problema técnico. Entonces, cando empeza a maniobrar, sí que fai movimentos bruscos, e cando empeza un poquinho a tensión. Íbamos super baixiños, pasamos moi cerca dos edificios. Unha vez que aterrizamos, miras para o teu redor e ves que a xente que está sudando a chorro, ¿no? El recibo de la luz se encarecerá un 1,2% a partir del primer día de julio. La subasta eléctrica se ha cerrado finalmente con un incremento del 3%. Será la segunda subida del año tras la experimentada en enero. Se verán afectados unos 20 millones de hogares y pequeñas y medianas empresas. Cuidado con el bolsillo porque se acercan meses peligrosos para bañistas y hosteleros. En lugares como Calella, en plena costa catalana, han decidido unirse y organizar un sistema de conexión por radio
para avisar a la policía o a los socorristas en caso de sospecha. Y parece ser que la presencia de carteristas en los arenales se ha reducido notablemente. Pero los ladrones también fijan su objetivo en esas viviendas que quedan vacías en temporada estival. El Ministerio del Interior ha presentado una campaña informativa con consejos bajo el lema "Mi casa a salvo". Simular que está habitada, recoger el correo y mucho ojo con publicar nuestros planes en las redes sociales. El pasado año los robos en viviendas aumentaron un 25%. La estadística comparativa entre 2012 y 2011 efectivamente ha habido un aumento, un repunte del robo en vivienda. Sin embargo, si comparamos cómo ha evolucionado ese fenómeno delictivo en los primeros 5 meses del año 2013, de enero a mayo, vemos que el ritmo de crecimiento es sensiblemente inferior. 7 días seguidos de sol. Parece mentira, pero los hechos lo están demostrando. El idilio de Galicia con el calor empezó ayer y continúa hoy. Se han superado los 30 grados en muchos puntos de la mitad sur. Para mañana miércoles se espera otra jornada veraniega. Y aunque seguiremos en valores agradables, el jueves los termómetros se van a moderar ya un poquito. Mensaje de los expertos: cuidado con el astro rey porque el índice de rayos ultravioleta registra estos días valores máximos. Disfrutar sí, pero con mucho sentido. Precisamente con la previsión del tiempo y las historias que nos cuenta cada día Xavier Fonseca se quedan a continuación. Después, Vía V. Hasta mañana.